Amén. Vamos a orar, a pedirle al Señor la bendición, la dirección este día. Gracias, Padre, una vez más por este momento. Pedimos la unción del Espíritu Santo que nos dé sabiduría y discernimiento para los tiempos que estamos viviendo. Pero más que todo por el tema de hoy, Señor, que sea dirigido por ti, que nos ayude a entender y comprender en qué condición estamos, porque sabemos, Señor, que estamos en los tiempos finales. Acompáñanos, Padre, en este momento en el estudio, dirígenos y que el Espíritu Santo dé sobre nosotros. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todos los que están presentes. El Señor les bendiga. Hoy tenemos un tema muy importante que habla del zarandeo. ¿Por qué escogí este tema? Porque es verdad que estamos viviendo eso. Es muy difícil para nosotros entender que si estamos en los tiempos finales, no tener en cuenta esto, es lo que se llama el zarandeo. ¿Y por qué el zarandeo? El pueblo de Dios es el único pueblo que tiene la verdad. Entonces Dios va a permitir en los últimos tiempos que el pueblo de Dios sea zarandeado. Ahora usted dirá, pero ¿por qué? Si nosotros sabemos, tenemos la verdad, ¿por qué tenemos que ser zarandeados? Es porque lo falso y lo verdadero tienen que separarse. Al final tiempo Dios utilizará lo verdadero, lo que son fieles a Él, a que sean instrumentos para que haga la última, termine la obra, que es importante. El libro de Amós, capítulo 9, versículo 9, ¿qué dice? Amós 9:9. Nosotros debemos entender realmente que el Señor de mucho tiempo atrás con el pueblo judío, Él estaba hablándole al pueblo judío de esa manera, le explicaba lo que iba a suceder. O sea, cuando Dios procede a hacer algo, Él siempre llama a su profeta. Él prácticamente le dice a los profetas qué es lo que va a hacer. Entonces dice aquí en Amós 9:9, dice, porque yo mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, sin que caiga un granito en la tierra. Entonces, mire, el zarandeo es cuando uno comienza a poner arenilla sobre una mallita y a moverla, empieza a hacer que se vaya separando la piedra con lo que es el polvo. O sea, lo que es valioso es lo que pasa, lo que queda, lo que no sirve. Y lo que no sirve, pues se bota. Entonces, luego el versículo 10 dice, Amós 9:10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dice, no se acercarán ni nos alcanzará el mal. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Mire, se está refiriendo especialmente a su pueblo y específicamente a la gente que cree que está bien o está tranquilo, no se preocupa por nada, pero Dios va a probarnos. Esa es la actitud de esto. ¿Cómo se llama? En este mensaje, la actitud de Dios para darnos a nosotros ¿cómo que es el principio de qué consiste el zarandeo? Entonces, versículo 11, Amós 9:11 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. O sea, quiere decir, lo que son los principios divinos, su ley, todo lo que es su santuario, todos los principios de la palabra de Dios y todo lo que nosotros conocemos, eso se va a levantar. ¿Por qué? Porque está caído y ese es el problema. La causa del zarandeo, mire, si hoy en día estamos viendo eso en nuestra iglesia. La causa del zarandeo que hay de la iglesia es porque se está atacando los mandamientos de Dios y los principios divinos dentro de la propia congregación. Y es la que la tiene. La iglesia la tiene. Dice, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas. Acuérdense esto como en caso de Elías. Cuando Elías iba a enfrentarse a los profetas de Baal y Acera, el conflicto era los principios de la ley de Dios, especialmente de su día, el sábado. Entonces él levantó un altar. ¿Se acuerda que Elías levantó un altar y hizo un sacrificio allí? Y ese sacrificio que lo hizo fue en el nombre de Jehová. Eso que hay que levantarlo hoy. ¿Por qué? Porque levantaré, porque están en ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos que sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Ciertamente viene día, dice Jehová, cuando el que el ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al que lleve la simiente. Los montes destirarán mosto y todos los collados se derretirán. ¿A qué se está refiriendo? Al Espíritu Santo. En los últimos días Dios enviará el Espíritu Santo y va a actuar sobre aquellas personas sinceras que van a hacer la obra final. Traeré del cautiverio a mi pueblo de Israel, está refiriendo a nosotros en los últimos tiempos, y ellos edificarán las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán villas y beberán de su vino y harán huertos y comerán de su fruto. ¿Usted qué cree que está diciendo aquí? Que esto se refiere aquí en la tierra, que todo lo que vamos a vivir después, plantaremos villas, beberán en el tiempo presente, no, en el futuro, cuando haga un mundo nuevo. Todos los redimidos que van a vivir con Dios en el tiempo futuro van a vivir con Él, porque Él va a ser lo que llaman los tabernáculos. O sea, cada uno morará en este planeta Tierra, cada uno vivirá en sus casas, sus viviendas. Todo esto es escrito en la palabra de Dios.
Mire que nosotros conocemos las profecías. Otro ejemplo está en Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31, que dice así, hablando de Pedro. Y dijo también, Señor, Simón, Simón, que es Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué quiere decir? Que el mismo Satanás, oiga, ponga atención a lo que quiero decirle a usted, que Satanás pidió permiso para zarandear a Pedro. ¿Por qué? Porque veía que la debilidad de Pedro, la autoconfianza, todo eso, él sabe con quién puede hacerlo. Pero lógico, ahora va a hacerlo con todo el pueblo. Satanás cuando instigó contra el pueblo de Dios al principio, con los que son fieles, cuando el caso de Job, el único representante que estaba fiel era Job. Y el concilio del cielo, Dios le permitió a Job que lo fuera zarandeado y Job fue zarandeado. ¿Y por qué permite Dios eso? Porque Dios quiere probar a sus hijos. En este caso, Satanás instigó a Dios, si usted recuerda la historia, está en capítulo 1, diciendo que Job, él está bendecido, te da todo, y por eso que él es fiel contigo, porque tú lo estás dando, donándolo, y lo has bendecido y le has dado prosperidad. Pero él le decía, si tú déjalo que caiga el mal, sepárale de todas las bendiciones para ver si no te va a maldecir. Y eso es lo que va a pasar en el último tiempo. O sea, nosotros hemos recibido bendiciones de Dios, pero el enemigo está, o sea, Dios va a permitir ese zarandeo para mostrarle a Satanás que tiene un pueblo fiel en la tierra. Si no tuviera un pueblo fiel en la tierra, no confiaría en nosotros. Pero por eso que él trata que nosotros estemos preparados. Por eso necesitamos al Espíritu Santo prepararnos para este zarandeo que va a venir. En Mateo 13, del 24 al 30, habla del trigo y la cizaña. Tiene relación al tema de hoy. En Mateo 25, de 31 a 46, habla de la oveja y los cabritos. O sea, quiere decir, todos estos grupos son separados. Por eso que tenemos que ver que Dios está haciendo un zarandeo. En Marcos 2, de 16 y 17, habla de los justos y los pecadores. Jesús dice, hay grupos que son justos y pecadores. En Lucas 5, de 31 a 32, dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. En Lucas 18, del 9 al 14, habla del fariseo y el publicano. Son dos grupos que están en nuestra propia congregación. Entonces, quiere decir que si buscamos Mateo, que el 13, del 24 al 30, entonces nos está explicando que por qué hay un zarandeo. Porque el pueblo de Dios, usted le ve, es un pueblo que está ahora congregado, compartiendo la palabra y todo, pero el pueblo de Dios vive en tranquilidad, en bonanza, o sea, ese es el problema. No hay zarandeo porque realmente no hemos sido probados. El propósito de la parábola que habla del trigo y la cizaña está en el capítulo 13 de San Mateo, versículo 10. Entonces acercándose los discípulos le preguntaron, ¿por qué le habla por parábola? Y él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber lo misterio del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Mire, entonces está separando a Jesús dos grupos. Un grupo de que se les da la verdad, que a los verdaderos hijos de Dios, y a los el otro grupo no. ¿Por qué? Porque eran utilizados por Satanás y entonces instigaban a Jesús. Y siempre iban espías y personas, ¿para qué? Para acusarlo. Entonces él sabía y conocía el corazón de las personas. Pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo en parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea que mucha gente hoy que se acerca a Dios tienen que entender que el Señor, si usted tiene Espíritu Santo, es que nos ayuda a discernir, es que llega a entender, a comprender y a cambiar. Entiéndame, la diferencia entre un grupo y el otro es el Espíritu Santo. Ahí está la parábola de las 10 vírgenes. La diferencia es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender, para nosotros estar en el grupo del Cristo Jesús, yo tengo que tener el Espíritu Santo en mi vida para poder entender que el Señor me quiere enseñar y yo tengo que obedecer. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, otro dice engordado, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan ni se conviertan y yo los sane. ¿Qué es lo que está queriendo diciendo el Señor Jesús aquí? Hablando en este caso el capítulo 13, versículo del 11 al 15, que hay un grupo de personas que en este momento no están entregados a Cristo y que tienen su corazón, en su mente,
entenebrecido. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo, el paseo del mundo, por eso que hablaba el caso de la semilla cuando el buen camino, donde pedregales, que tiene espina y todo, se refiere a las personas, nosotros no tenemos una disposición a escuchar la palabra, de entender la palabra. Si yo quiero conocer más de Cristo, yo tengo que dedicarle tiempo a esto. Y ahí nos empezó a hablar, en versículo 24 en adelante, empieza a hablar de la parábola, donde empieza a hablar de los trigo y la cizaña. Y dice, se refirió a otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buenas semillas en el campo. Pero mientras dormían los hombres, o sea, dormía, oigan, atención la palabra, dormía. Quiere decir, la gente está en una condición en que tranquilidad, digamos de esa manera, tranquilidad, no hay paz, lo que sea. Y entonces llegó, ¿qué pasa? El enemigo aprovecha a meter a la cizaña y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea que en el pueblo de Dios, el que está sembrando cizaña es Satanás. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Y él le dijo, un enemigo, ya sabemos quién es, ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quién pues quiere pues que vayamos y lo arranquemos? Mire que esto es interesante. Los siervos de Dios. Yo digo la pregunta, a veces los siervos de Dios somos nosotros por seguir a Cristo. Pero el Señor quiere que nosotros saquemos a lo malo que está en la iglesia. Mire qué interesante esta historia, esta parábola. Nosotros no debemos hacer esa obra. Dice, él le dijo, no, no. 2 veces repite no. Sea que al arrancar la cizaña, arranquemos también con ella el trigo. ¿Qué quiere decir? Que en el pueblo de Dios hay cizaña sembrada y Jesús nos dice, no lo arranquemos. Dejemos que al final Él va a hacer esa obra. Dejad crecer juntamente lo uno y los otros hasta ciega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores. ¿Quiénes son los segadores? Son los ángeles. Recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Mire, ¿quién va a separar el trigo de la cizaña? Es el Señor. Cuando al final del tiempo, no va a ser ahora. Y usted va a vivir en la iglesia conflictos, divisiones, todo eso. Y entonces uno se siente mal por eso, pero lógico, es porque todavía el Señor dice, deja que se crezcan ambos. Y entonces el Señor se va a encargar al final del tiempo, separar lo malo y se va a quedar con lo bueno. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Mire, yo estaba leyendo sobre esta cosa en Espíritu Profecía y decía textualmente que si nosotros peleamos o arrancamos la cizaña de la iglesia, mucha gente con esa cizaña que entró, mucha gente buena sigue a esa persona. Nosotros humanos seguimos a personas, lo sigo por amistad, porque este es mi amigo, o me cae bien esa persona. Ay, pero mira cómo lo atacaron, no sé qué. Entonces ahí se forman los conflictos. Lo que el diablo sabe es que si yo forma problemas en la iglesia, él va a decir que va a destruir la iglesia, porque forma la división, y eso es lo que está haciendo él hoy en día. Entonces, ¿cuál es el objetivo o la enseñanza del Señor hoy en día? Dejar que Dios haga la obra, que Dios haga la obra. Entonces, vamos a leer lo que dice el Espíritu Profecía, el libro del evento de los últimos días. Te lo voy a buscar aquí. Mire que esto es interesante. Que Dios nos ayude a entender esto, hermano. Ser miembro de la iglesia no garantiza la salvación. Y luego lo que dice el servicio cristiano en la página 52. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia, mira que está hablando de los libros de la iglesia, no del cielo, dice aquí, lo que están anotando en el libro de la iglesia, se hayan preparado para terminar su historia terrenal y que entraría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como pecador común. Esto me sorprende mucho. ¿Y esto qué quiero decir eso? Porque ha entrado mucha cizaña en nuestra iglesia. En el tiempo actual, si usted ve que hay tranquilidad y paz, no hay persecución, porque si usted lee los libros del pastor Goya, que estaba allá en Rumania, usted dice que allá sí había fe y se mostraba la fe y todo, y es interesante, porque allá había persecución. ¿Por qué persecución? Porque el comunismo estaba en contra del cristianismo y los mataba a ellos por ser cristianos. Y entonces ellos siempre se protegían, entonces la gente se consagra más a Dios. Entonces cuando venga la persecución no es por malo, es porque Dios quiere sacar, apartar lo bueno de lo malo, o los que son hijos de Él sinceros, los que no son hijos sinceros. Y entonces
Lo que va a provocar este zarandeo, ya sabemos, es lo que viene ahorita dentro de poco. Entonces dice que ni 20, ni uno de cada 20, ni uno. Entonces, hermano, es interesante esto. Lo que nosotros tenemos que comprender que el Señor está diciendo a nosotros que tenemos que prepararnos más. Entonces, para poder nosotros prepararnos, eso es lo que estamos haciendo ahora, estudiando sobre el Espíritu Santo, consagrarnos más a Dios, porque la sinceridad es lo que necesitamos de eso hoy en día. Luego sigue diciendo, aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad, que somos nosotros hoy, y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, o sea, las iglesias que hay en el mundo entero que son evangélicas, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como la iglesia que se oponen a la ley divina. Mire que aquí estamos nosotros leyendo algo, que esto es que tiene relación con el zarandeo, es lo que va a venir ahora dentro de poco, la ley dominical. La ley dominical, ¿quiénes van a imponer? Los que son evangélicos a nivel mundial. En Estados Unidos empezará eso. Después se unirán con la Iglesia Católica imponiendo el día domingo. Pero todas estas personas que son más o menos los que entran a nuestra iglesia no están preparados para este gran evento. Por eso necesitamos nosotros prepararnos, saber que esto esto es una preparación individual, una consagración a Dios. ¿Cuál es el objetivo? Aquí dice la paja separada del trigo. En la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña, como yo le leí, crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. ¿Qué quiere decir? Una vez yo tuve un video, un hermano que estaba explicando qué es el trigo y la cizaña. Y él decía, aquí les muestro qué es el trigo bonito como llegaba con su espiga y todo bonito, al final ¿no? Que dio fruto, y la cizaña, se vio que queda igualito, como es cizaña, ¿no? Una paja, algo que no sirve. O sea que la única manera de saber nosotros quién es trigo, quién es cizaña, es que el carácter es lo que busca el Señor en nuestra vida. Si nosotros no hemos sido transformados por el carácter, nosotros no vamos a pertenecer al reino del cielo ni vamos a estar con Dios cuando Él venga a buscarnos a su pueblo. Entonces ahí se da cuenta uno que Dios permite que, bueno, que crezca tu carácter. ¿Quién eres tú? Él te va a dejar a Dios que actúes mal y hacer las cosas malas, hasta que finalmente ya entenderá que vamos a perdernos por eso. Mire que la cizaña en la iglesia es consciente. ¿Y por qué cizaña? Porque la cizaña acepta el mal, no quiere cambiar, no acepta el Espíritu Santo y quiere seguir en esa condición. Ese es el problema de la cizaña. El que cambia el carácter sabemos que es Dios. Acuérdense de eso, no nosotros mismos. Le pidamos a Dios que nos ayude, nos ponemos en sus manos para que transforme. Entonces la obra del Espíritu Santo es transformarnos. Por eso que se diferencia entre uno y el otro. Por eso que lo que son las vírgenes sensatas tenían aceite y luego buscaron la lámpara. Tenían provisión de aceite, buscaron el Espíritu Santo, se consagraron a Dios. Y luego las otras insensatas tenían las lámparas, pero no tenían provisión de aceite. Cuando se le acabó ya el aceite que tenía la lámpara, que es la palabra, dejaron ya, se acabó su luz. Habrá un zarandeo del cedazo. A su tiempo la paja debe ser separada del trigo, eso que Dios va a hacer al final del tiempo. Debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Y es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. ¿Qué quiere decir? El carácter es lo que nos va a transformar y es lo que nos va a mostrarse a nivel del mundo entero. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso que uno tenemos que hacer una preparación individual, no es colectiva, es individual para ser parte del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios son todos aquellos que tengan el Espíritu Santo. La historia de rebelión de Datán y Abirán. ¿Estos quiénes son Datán y Abirán? Están en el capítulo 16 del libro de Números, que se unieron a Coré y se opusieron a Moisés. Y ellos consideraban, pero si tú quién eres, si tú igual como tú, nosotros también tenemos a Dios, nosotros estamos con nosotros, y entonces se formó la separación. Y fue cuando la tierra se abrió, los tragó a ellos y murieron todos ellos y su familia. ¿Por qué? Porque había una rebelión. Entonces, si había una rebelión que en presencia de Dios, en época de Moisés, ahora ¿qué se espera de hoy, en este tiempo final? Hay una rebelión contra Dios. Entonces, no, la gente en la iglesia o las personas que están ahí hoy en la iglesia no son conscientes de la responsabilidad de tener una gran verdad que es para el mundo entero. Entonces, algunos se consideran que no, yo estoy bien, lo que sea ante Dios. Entonces, por eso el mensaje de la iglesia de la Odisea que dice, tú te crees que eres rico, te has enriquecido, que no tienes necesidad. Entonces le dice, tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué le está diciendo el Señor así a nosotros hoy en tiempo actual? Porque la consideración de ser rico es como el pueblo de Dios antiguo, que se consideraban que somos el pueblo de Dios. Lean el capítulo 8 del libro de San Juan. Nosotros somos de la simiente de Abraham.
tú eres un, se burlaban de Cristo, en pocas palabras. Y entonces dice que Jesús en los libros deseados de toda la gente demostraba que era el Mesías, mostraba por sus poderes que él era el Hijo de Dios, pero lo rechazaron. Y esa es la obra del diablo, también en los corazones de las personas, que al tener la verdad, nos dejamos llevar por el conocimiento, por nuestros intereses personales, porque nos consideramos superiores a otros, y no hay humildad en tu corazón, no dejamos que actúe el Espíritu Santo, y donde no entra el Espíritu Santo no puede hacer nada Dios, no puede hacer nada. Por eso el Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Eso se lo he repetido varias veces porque el que hace la obra en nosotros hoy es el Espíritu Santo. Abajo dice, el Señor viene pronto. Y eso pronto es como gente de hace tiempo atrás. ¿Por qué el Señor no ha venido ya? Porque el Señor está considerando que aún falta la mayoría. Y esta mayoría hoy en día estamos viendo cosas terribles hoy en día. Estamos viendo bastantes cosas terribles. Porque el diablo ya sabe que este es el pueblo de Dios y quiere destruirlo. Que es lo más importante, que nosotros nos preparemos y nos defendamos hoy en día. Por eso que ahorita le estaba leyendo sobre la oración de Jesús. Esa batalla que tenía Cristo con Satanás, hermano, era terrible, que a punto que pasó todo el tiempo era orando, orando, orando. Si nosotros hoy en día vemos la situación difícil que vivimos nosotros, y lo mismo la iglesia, debemos orar más, porque nosotros nos dormimos en eso. A veces nosotros confiamos y vamos a la iglesia, hacemos esto, hacemos aquello y confiamos, pero no, hay que postrarse más de rodillas porque Satanás no quiere nada bueno contra nosotros, nada, nada, y quiere destruirnos. Y él busca la debilidad, el huequito por ahí para meterse y destruirnos. Dice, en cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay que hombres impíos, hombres malos, que no aman la verdad ni honran a Dios. Y es verdad, nosotros hoy en día estamos viendo eso. No podemos sacarlo, el que va a hacer esa obra es Dios. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. Ya es el tiempo ya final de ahora. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y en acciones. Estamos viendo terribles testimonios que yo escucho de nosotros mismos. Entonces uno se da cuenta, hermano, que esto está pasando es porque ya Dios está permitiendo y va a sacar lo que no sean de su pueblo. Él va a quedarse con lo que, o sea, con el trigo, con los que son hijos, verdaderos hijos de él. La prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia. Mira que lo que está diciendo aquí. La prosperidad, cuando le va bien a la iglesia, contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. La adversidad las elimina de la iglesia. Cuando venga la persecución, se van a ir mucha gente. No está lejos el tiempo. Mira lo que dice aquí exactamente. Nunca, no está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. No está hablando en forma colectiva. Es cada uno, o sea, individual. Todos vamos a ser probados. Se nos presionará para que acepten la marca de la bestia. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Está diciendo que en él, lo que va a venir ahorita, que es la marca de la bestia, se impone el domingo, ahí se van a probar quiénes son los verdaderos hijos de Dios. A aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales, o sea, la gente le gusta el mundo, y por eso que es el problema de la mayoría, se hayan conformado a las costumbres del mundo, que es lo que la mayoría estamos haciendo, no les resultará difícil ceder a la autoridad imperante antes de someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. O sea, ¿qué es lo que el diablo es astuto? O sea, lo que el diablo hace es que la gente meta el mundo en la iglesia, meta las cosas del mundo en la iglesia y entonces dice, estos son míos, ahí están. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. ¿Cuál es el mandamiento de los hombres? El día domingo, que es lo que va a venir al final. Y eso que va a provocar el zarandeo grande en la iglesia. Mire que pasó uno ahorita, pero va a venir más grande de todo que este. En el tiempo en el oro será separado de la escoria de la iglesia. O sea, quiere decir que lo puro, el oro, el carácter, acuérdense el mensaje a la iglesia de la Odisea. Yo quiero que de mí compres oro refinado en fuego. Es el carácter que es de Cristo, el carácter de Dios que nos pone el Espíritu Santo, ser su semejanza. Dice que la madurez espiritual que vamos a tener nosotros es tener el carácter de Cristo. Ese es lo que va a ser lo que es la lluvia tardía, derramarse sobre nosotros el carácter de Cristo. Debido a la falta de persecución que hoy en día estamos viviendo, ha ingresado a nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable, pero quienes, si la persecución surgiese, se apartaría de nosotros. Elena de Guay había dicho que grandes lumbreras, grandes luces que había en nuestra iglesia se apagarán. Entonces nosotros tenemos que mirar en un ser humano y que Dios se compadezca de nosotros, hermano, sinceramente.
porque en tiempo final nosotros vamos a ser probados y no sé como Pedro. Yo, Señor, voy contigo hasta la muerte. Y el Señor le dijo, no, Pedro, el de mi igual ha pedido zarandeado a vosotros. Y le dijo también la cara, tú eres, apártate de mí, Satanás. Recuerda que Jesús estaba pidiendo que no muriera en la cruz. Le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Qué quiere decir? Que Pedro estaba instigado por el enemigo. Satanás lo utilizaba a veces. O sea, lo instigaba a decir cosas que no eran adecuadas. O sea, el enemigo, no cree, hermano, influye mucho en nosotros, en nuestras acciones a veces. Un hijo de Dios se irrita frecuentemente, no es de Dios. Un hijo de Dios que dedicarse al chisme, y cuento y lo que sea, y murmuración, eso no es de Dios. Eso es del enemigo. Estamos cediendo al enemigo acciones. Entonces el enemigo dice después, posteriormente, los reclamos, mire, pertenece a mí. Cuando yo leí la historia de Moisés, el caso cuando Moisés murió y había cometido un pecado, que es golpear la roca 2 veces y deshonró el nombre de Dios, Satanás, cuando llega Jesús a resucitar, lo que está en Judas, lo que era el versículo 11, algo así, él estaba reclamando a Moisés, él me pertenece, porque todas las personas que llegan a morir, usted no sabía, todos los que mueren, y claro, en este mundo, porque somos pecadores, morimos. Satanás nos reclama a nosotros, nos reclama el derecho a nosotros. Y entonces, ¿por qué él no tiene derechos en ese momento sobre Moisés? Porque ya él se había arrepentido y Dios le perdonó. Igual como el caso de David, de en capítulo 51 del libro Salmo, se arrepintió después que hizo asesinato y luego cometió adulterio y luego asesinato. Entonces nosotros damos cuenta realmente que Dios nos perdona. Nosotros ninguno dice, no hay ningún justo hoy en día. Entonces nosotros necesitamos el perdón de Dios. Entonces cuando nosotros pedimos el perdón de Dios y no ha sido perdonado nuestros pecados, ahorita que la persona fallece y todo, en el cielo está el registro del libro de la vida y aparece el nombre de la persona perdonado y Satanás no sabe eso. Entonces si nosotros hemos sido perdonados por Dios, nosotros pertenecemos a Dios. Satanás no tiene derecho a reclamar por nosotros. Por eso que esto es importante. Por eso que debe haber un trigo y cizaña, porque la gente que está en la cizaña, la que están apartadas de Dios o que no se arrepienten, están condenados. Entonces su nombre no va a estar en el libro de la vida, va a estar en el libro de la muerte. ¿Qué quiere decir? Satanás tiene el derecho a reclamar. Por eso que va a venir a cizaña. Porque Satanás va a luchar por un lado y dice, este me pertenece a mí. Y Cristo dice, no, me pertenece a mí. Por eso va a haber la separación. Cuando se invalide la ley de Dios, eso que va a venir dentro de poco, en los Estados Unidos, la iglesia será zarandeada. O sea, ahí va a venir el zarandeo más grande en la iglesia. Por pruebas terribles. ¿Ok? Bonita esta palabra, ¿no? Terribles. Y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos, ok, que imaginamos, nosotros imaginamos eso, prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Quiere decir, mucha gente que está apartada de Dios, ahorita que no está consagrado, va a escuchar y creerá que es Dios, no, es el enemigo que lo va a separar. Y hay muchas doctrinas que están entrando actualmente. Los creyentes superficiales renunciarán a la fe. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en la circunstancia más desalentadora y prohibitiva. Si yo leí esto hace tiempo y esto es lo que yo sabía, lo tenía uno aquí en disco duro, esto está pasando ya actualmente. Ya empezó un zarandeo en la iglesia. Cuando hubo lo que era el COVID, hablando de la pandemia, hay mucha gente dejaron de ir a la iglesia. Ahora está viniendo un zarandeo terrible. El Señor está permitiendo en la iglesia haya conflicto, haya chisme, problema, todo, porque ahora está separada las personas. Si sigues en chisme y chamo, te vas a separar. Porque esas personas es como las insensatas que no están pidiendo el Espíritu Santo. Y van a continuar en la maldad y van a seguir haciendo lo malo. Dice, las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho a callar o retener deberá darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y mira lo que dice más adelante. Y en ese tiempo, la clase superficial y conservadora cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe, se apartarán, se irán de la iglesia. Esta es una verdad, hermano. Es la única iglesia que tiene la verdad hoy en día porque habla de los mandamientos, pero la iglesia va a ser zarandeada fuertemente. Porque si digo yo, si cuando llega la ley dominical y venga el conflicto final, ¿contra quién se va a levantar el enemigo en el tiempo final? Contra el remanente, con los que quedan, con los que son fieles. Ese es el objetivo final. Satanás dice, he acabado con las iglesias nominales, he acabado con la gente del mundo, todos están apartados, no guardan los mandamientos de Dios. Ahora están guardando el domingo. Ahora, ¿qué se espera? El pueblo de Dios tenía que estar preparado, debería más consagración, pero no es así. O sea, el objetivo principal de Satanás en los últimos tiempos, y se lo dijo a Cristo, después de ti, cuando tú guardaste toda la ley, no hay nadie que guarde esa ley. Por eso que está hablando que la gente no guarde los mandamientos de Dios, no sean consagrados a Dios.
entre ellos incluyendo el sábado. Entonces está atacando ahora un pueblo que en los últimos tiempos, yo estoy hablando de los mandamientos, y de ese pueblo saldrá un remanente, un grupo de hermanos que al final del tiempo son los que van a vindicar la ley de Dios. Pero cuando el enemigo está atacando ahora fuertemente a nuestra denominación, hay un pueblo afuera que no está en este momento adentro. Y ese pueblo de afuera, Dios está preparando. Va a haber gente sincera que está afuera, está entrando y van a entrar al final del tiempo. Cuando ya se proclame la ley de Dios, los mandamientos de Dios, entonces Dios va a hablar. Y Dios va a hablar y se va a presentar. Se va a venir a derramar el Espíritu Santo y el mundo entero va a saber que es la ley de Dios, la verdad de Dios. Y entonces ahí va a haber gente sincera que está afuera, que Dios la está utilizando. Entonces Dios está preocupado tanto por nosotros que allá y afuera hay un poco de gente que está a favor de Dios. Hay mucha gente sincera todavía afuera. Si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparando para que discierna sus engaños, trabajará con su poder maestro para introducir fanatismo por un lado y frío formalismo por el otro, a fin de asegurarse una cosecha grande de almas. Aquellos que han tenido privilegios y oportunidades para llegar a comprender cabalmente la verdad y sin embargo continúan contrarrestando la obra de Dios, quisieran haber realizado, que Dios que quisiera haber realizado, serán desechados, porque Dios no acepta el servicio de ninguna persona cuyo interés están divididos. Cuando aumenten las pruebas a nuestro alrededor, se verán en nuestras filas tanta separación como unidad. Algunos que ahora están listos para tomar arma de guerra en tiempo de verdadero peligro, pondrán de manifiesto que no han edificado sobre la roca sólida. Se darán la tentación. Aquellos que han tenido gran luz y privilegio, pero no lo han aprovechado bajo un pretexto, aún se alejarán de nosotros. El testimonio directo produce un zarandeo. Dice, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo había motivado o lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Ah, entonces está hablando de la última iglesia. El testimonio fiel a la iglesia de la Odisea dice el Señor Jesús, tú te crees que eres rico, te has enriquecido, que no tienes necesidad. Pues dice, no, que tú eres desventurado, miserable. O sea, la iglesia está engañada. Estamos engañados. Nosotros mismos consideramos que estamos bien ante Dios. Y entonces cuando yo me considero que estoy bien, entonces me pongo, hay en mí un orgullo, una soberbia, y tengo el derecho de criticar, tengo el derecho de hablar y todo. Y resulta que esta Biblia dice que uno tiene derecho de juzgar a nadie, a nada, a ninguna persona, porque nosotros estamos en la misma condición. Y ese es el problema que hay actualmente. Hay una ceguera espiritual, no tenemos el Espíritu Santo. Yo una vez predicando, y no le dije aquí, yo estuve predicando en una iglesia y todavía decía que la iglesia está muerta. ¿Por qué la iglesia está muerta? A ver, te dirá, bueno, pues estamos vivos, comemos, hablamos, hacemos lo que sea. Él no se te refiere a una muerte física, es una muerte espiritual. No tenemos el Espíritu Santo. Si tuviéramos el Espíritu Santo, tendríamos más oración, más entrega a Dios, más hacíamos la obra de Dios, estaríamos unidos, nos amaríamos como hermanos, porque así fue la iglesia que fue ser enviada el pueblo de Dios cuando Cristo murió y después derramó el Espíritu Santo, entonces empezaron a perseguirlo por eso. Tenía el Espíritu Santo. Y cuando ellos predicaban, muchas personas se convertían, ¿no? Cuando Pedro dio el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, dio su predicación, mucha gente se entregaba al Señor. Entonces uno se da cuenta realmente de que eso es lo que hace falta, el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces dice, algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. O sea que realmente a la gente ahorita, hoy en día, a la gente no le gusta que digan que estamos mal. Y es verdad. Llegan a la iglesia y entonces forman los grupos, se forman las divisiones, háblenos bonito. Mire que hablando con respecto a esto, ya la iglesia se prohíbe que estemos utilizando mucho el espíritu de profecía o que estemos hablando de ¿cómo se llama? De los tiempos finales, hablando de Apocalipsis, eso ya, parece que ya, no se permite que estemos hablando de eso. ¿Por qué? Porque realmente el enemigo está atacando fuertemente. Entre nosotros están aquellos que como Acán, hará confesiones demasiado tarde como para salvarse. Acuérdense, eso está en el libro de Josué. No está en armonía con lo correcto. Desprecian el testimonio directo que llega al corazón y se regocijarán de ver silenciado a aquellos que dirigen un reproche. El Señor quiere que se repita. Mire que esto es interesante. Esto no se está refiriendo a los dirigentes de la iglesia, se está refiriendo a nosotros como pueblo. Entonces somos nosotros los que vamos a decidir al final. El trigo y cizaña, oveja y cabrito. No estaba hablando de los dirigentes. Pero sin embargo, todos están metidos en el mismo paquete porque
La consagración a Dios, Dios la toma en sí, de gran responsabilidad. El Señor quiere que se repitan las proclamaciones del testimonio directo dado en los años pasados, que sea una renovación espiritual. Las energías espirituales de su pueblo han permanecido adormecidas por mucho tiempo, pero deben resucitar de esta muerte aparente. Dios está hablando de muerte, es una muerte espiritual. Por la oración y la confesión de nuestros pecados, debemos preparar el camino del Rey, o sea, Cristo. Cuando ya empiece nosotros, ¿cuándo sabemos que Cristo viene? Bueno, yo estuve leyendo, investigando, Juan, Señor, pero ¿hasta cuándo va a ser esta cosa? Solamente dice, cuando venga la ley dominical, es cuando ya debe, todas las revelaciones que Dios ha escrito aquí. Ya lo que hemos hablado nosotros, vamos predicando, ahí va a venir todos estos eventos. Y van a ser rápido, porque ahorita me estaba lloviendo, me levanté a las 4 de la mañana y un ratito ya eran 4:15, después ya 4:30, porque uno tiene reloj y uno se da cuenta, hermano, que los tiempos están pasando súper rápido. Y la única explicación es eso, que Cristo viene. Dice aquí, las críticas injustas causan pérdidas de alma. Ha habido y continuará habiendo familias enteras que una vez se regocijaron en la verdad, pero que perderán la fe a causa de las calumnias y las falsedades que les fueron llevadas con respecto a aquellos a quienes han amado y de quienes recibieron dulce consejo. Hay gente sincera que llega a nuestra iglesia, nada más por precisamente por unas palabras que no son adecuadas, que siempre pasa. La persona pues se retira, se va de la iglesia. Yo creo que nosotros debemos que consagrarnos a Dios. A mí lo que me ha hecho permanecer en la iglesia adventista fue que yo estudié la Biblia, y bueno, empecé también a estudiar pido profecía, y bueno, mi consagración a Dios. Yo estoy en la iglesia, yo le digo yo a mi esposa, porque verdad que nosotros estamos siendo probados. Y da tristeza, porque hoy lo que nos está pasando a nosotros, porque nosotros estamos en la obra de Dios, por eso el diablo nos está atacando. Entonces yo no digo a ella, es que nosotros estamos en la iglesia por Cristo. No estamos por el Señor, no por ninguna persona. La gente va a la iglesia, entonces mira a fulano, a sutano, entonces quieren y escuchan, si hablan mal de usted o hay malas conversaciones, entonces, ay no, aquí hay pecado, aquí está mal esto. Usted no está en la iglesia por ellos, está por la iglesia por el Señor. Ese es el problema de la cizaña. El problema de la cizaña es que quiere sacar a la gente buena a la iglesia. Y hay mucha gente sincera en nuestra iglesia, gente buena, gente noble. Entonces entran y entonces llega un momento que, ay, se van. Entonces uno puede comenzar a investigar, ¿por qué? Por esto, por aquello. Yo me acuerdo el hermano Viluce, el hermano Viluce, el profesor que lleva a nuestra iglesia. Y yo lo motivé para que fuera, entonces yo le regalaba la cartilla y compartía con él y todo, pero hay algo interesante. Viluce fue sacerdote. Tú hasta en Roma, él lo vieron a ellos como sacerdote. Yo le dije, hermano Viluce, por favor, entrégate al Señor, mira, no sé qué. El día que usted vaya a la iglesia y se bautice, yo estaré contento con usted. Así le decía yo. Mi hermano Viluce murió hace poquito, le dio un infarto, profesor. Pero él iba a la iglesia, estudiaba nuestra cartilla. Bueno, ya eso era asunto personal de él con el Señor, ya el Señor sabrá qué hacer con él, ¿no? Su vida personal, sí. Cada uno de nosotros estamos es investigado por Dios. Hay un escudriñamiento terrible allá en el cielo, por digo terrible, porque ahí lo más minucioso está siendo investigado, si somos sinceros, ¿no? Si esa persona realmente hablaba con verdad. Todo eso se lo pone uno en mano de Dios. Pero uno confía en la gente a veces uno hoy en día todavía confía en las palabras de las personas. Entonces, ¿qué pasó? El hermano Virus se iba a nuestra iglesia y entonces una hermanita de la iglesia, no digo quién es ni nada porque no interesa, le dijo que no tiene derecho en las reuniones a hablar ni opinar porque no era bautizado. Así le dijo. Y ese hombre se sintió y más nunca fue a la iglesia. Entonces uno se da cuenta realmente del error que cometemos. Hay personas nobles que llegan a nuestra iglesia por primera vez, lo que sea, nosotros tenemos que atenderlos bien. Son ovejitas del Señor. Ellos van a la iglesia porque quieren recibir la información, quieren conocer más de Dios, quieren consagrarse a Dios. Entonces uno tiene que dedicarse a una de esas personas, a orientarlo, cuidarlo, estar pendiente de ellos. Eso hay que hacer. Y bueno, gracias a Dios, la hermana Teresa, que es una hermana también de la iglesia que llegó allá, su mamá era adventista, llegó a la iglesia porque ella tuvo una complicación cuando le pusieron esa vacuna del COVID y le puso una lesión en el corazón y todo. Entonces ella sintió de que, ¿verdad? Que tenía que buscar a Dios. Entonces ahí la contactamos, empezamos a hablar con ella, siempre estamos pendientes de ella, la llamamos y todo. Pero hermano, la permanencia en la iglesia, eso, y ella tomó la decisión de bautizarse y se bautizó. Está en nuestra iglesia. Pero la decisión nuestra nosotros es de cuidar esas almas, a esas personas nuevas que ingresan. Toda alma nueva que entra a la iglesia tenemos que cuidarla. Toda persona que entra a la iglesia y no conoce la verdad de Dios hay que estar llamándola, estar pendiente de ellos, porque el enemigo lo está atacando fuertemente. Si afuera están ellos siendo atacados por el enemigo, destruyéndolos a ellos, ahora que se espera en nosotros, que seguimos a Cristo, que estamos tranquilos, no. A pesar que seguimos a Cristo, nos atacan
y buscan nuestra debilidad a tal punto que perdamos la fe. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Abrieron su corazón a la siembra de la cizaña. Esta creció en medio del trigo, se fortaleció y la mies de trigo decreció más y la preciosa verdad perdió su poder para ellos. O sea, hay personas hoy en día que si usted deja que el enemigo actúe en su corazón, la envidia, el odio, lo que sea, esa cizaña va a crecer más y más y más, hará punto de separarnos de Dios. ¿Qué es lo que debe ver al final del tiempo? Como dice la palabra de Dios, debe haber un lloro, un lamento por la condición que estamos nosotros. Porque nosotros estamos en una condición que no es favorable ante Dios, porque tenemos que tener una preparación. Por eso dice, las doctrinas falsas desvían a algunos, así llamada ciencia y la religión serán colocadas en mutua oposición debido a que hombres finitos no comprenden el poder y la grandeza de Dios. Se me presentaron las siguientes palabras en la escritura y dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estos se verán ciertamente entre el pueblo de Dios. Mucha gente que contiene conocimiento de la verdad que es utilizada por el enemigo harán apartar muchos de la fe. Cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus consentimientos de amargura. No habiendo recibido el amor de la verdad, que es el amor de Cristo, serán engañados por el enemigo, que es lo que está haciendo Satanás. Lo va a sacar porque por engaño. Prestarán atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios y se apartarán de la fe. Muchos están cogiendo este camino, ¿por qué? Porque la gente está por curiosidad y entonces oyen opiniones, no sé qué, y entonces mucha gente, ¿verdad que hay mucha información hoy en internet y mucha gente se va por allí? El enemigo prestará falsas doctrinas tales como la doctrina de que no existe el santuario. Este es uno de los puntos los cuales algunos se apartarán de la fe. Y esto lo dijo ella en ese tiempo, pero ahora están diciendo que tampoco existe el Espíritu Santo, que es una fuerza, no sé, y están atacando esta doctrina. El rechazo de los testimonios conduce a la apostasía. Dice, una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en el testimonio del Espíritu de Dios. Quiere decir, el Espíritu de Profecía nos dice textualmente cómo estamos nosotros, textualmente cómo está la iglesia, entonces muchos no aceptan eso. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Quiere decir, está en Proverbios 29:18. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hoy conocemos profecía. Y si nosotros apartamos las profecías de los eventos finales y las cosas que sabemos, ya el pueblo de Dios se va a disipar. Eso es lo que quiere el enemigo, ¿no? Sabemos todo lo que va a suceder en el mundo, en los eventos finales y todo. Y si nosotros nos vamos a apartar, hermano, es porque realmente no estamos consagrados a Dios. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera y lo que han estado preparando el camino para que la gente no presentara atención a la advertencia y los reproches del testimonio del Espíritu de Dios y verán una ola de errores de toda clase que aparecerán. Usted sabe que ahorita me mandaron un mensaje y yo lo había visto por internet, creo que es en Filadelfia. Esto lo mandaron ahorita, me lo mandó un hermano de iglesia. Y no sé, para que usted sepa, ¿no? Y perdone los hermanos que no son de nuestra iglesia. Pero hay personas que, hermano, nosotros no estamos ignorantes de lo que está sucediendo hoy en día. En nuestra denominación, en Dinamarca, hay una declaración en favor de los, de los LGBTQ más. Y está diciendo que que son los homosexuales tienen los mismos derechos que de la pareja entre hombre y mujer. Y entonces, en pocas palabras, nosotros sabemos ya por la palabra de Dios y por el Espíritu de Profecía que esto Dios no permite a los homosexuales. En el Apocalipsis tampoco. Pero esta denominación ya se está separando. Y en Estados Unidos también pasan cosas igual. Entonces, mire, el diablo es tan astuto que nuestra denominación está cayendo como las otras denominaciones. La mayoría de denominaciones evangélicas, el plan de los jesuitas era infiltrarlo. Y metieron lo que es el homosexualismo, que debe haber pastoras, que debe haber mujeres dirigiendo la iglesia, todo eso. Y dice que ha ido capa de caídas por eso, porque ha infiltrando mujeres. Y son pastoras, no sé qué. Y resulta que el pueblo de Dios antiguo, ellos dirigían eran hombres. Dios lo puso así, y era verdad.
se justificaba, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? También nuestra dominación. Están metiendo eso y están permitiendo que metan pastoras, metan dirigentes, que se permita el homosexualismo y todo. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar como denominación religiosa? Hermano, esto es terrible lo que está pasando. Por eso que nosotros tenemos que orarle a Dios. Entonces yo pienso, yo me puse a analizar, Señor, ¿hasta cuándo quieres tú que el pueblo de Dios llegue poco a poco a destruirse, poco a poco? ¿Vas a permitirlo? Hermano, yo creo que no. El Señor no va a aguantar más. Si está pasando esto rápido, 2 días, hermano, tú nos quedas diciendo que ya tú se está preparando. Entonces usted dirá, bueno, pero la ley dominical no ha venido porque Dios nos ha permitido, porque tenemos que predicar el evangelio. Hermano, mire, si entre más, igual como en la época de Noé, esperaron 120 años y mira, al final se salvó solamente Noé y su casa. Si nosotros nos damos cuenta que si nosotros seguimos así, serán poquitos los que se van a salvar, poquitos. Y Dios por misericordia va a actuar. ¿Y va a actuar por qué? Porque tiene gente preparada afuera, hermano. Yo pensaba en San Juan 10:16 dice, yo tengo otras ovejas que no están en este redil. Entonces me puse yo a pensar, ya Señor, tú tienes un plan B también. Si tienes un plan A con el pueblo de Dios, pues tienes un plan B, porque vas a tener gente de afuera que va a utilizar al final del tiempo. Y hay gente sincera, hermano. Todavía hoy en día regalo revistas y digo que hay gente sincera afuera. Ay, sí, yo estoy leyendo, una hermana que mi trabajo, una secretaria, me dice, doctor, todavía estoy leyendo todos los días la Biblia y estoy leyendo el folleto que usted me dio. Todos los días entonces me pongo a pensar, ¿y cómo hay gente que todavía escucha de Dios? Como hay otros que no. Hay otros que ni le importa. No quieren escuchar de Dios ni quieren interés. Pero Dios tiene gente sincera. Ahí las tiene. Y le digo realmente que Dios va a actuar con un plan B. Sí, bueno, perdone que lo diga, pero a veces nosotros pensamos que es el pueblo de Dios a final de tiempo y no va a ser la mayoría del pueblo de Dios. Entonces utiliza gente de afuera. Entonces, los que estamos preparados para este tiempo final, nosotros tenemos que pedir a Dios que nos ayude. Que nos ayude, hermano, porque la prueba es tan terrible que va a venir que nosotros tenemos que vivir de fe, de fe. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. ¿La fe por qué? Porque es una crisis tan terrible que va a venir que el Satanás está atacando el mundo dominado por él y Dios también atacando al mundo porque se apartó de él. Son dos cosas terribles, ¿no? ¿Se imaginan ustedes? Ese plan de Satanás de debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición, después de duda hacia la Sagrada Escritura, y luego la marcha descendente hacia la perdición, cuando se dude y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó. Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí, redoblan sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, los que se tornan incurables y terminarán en destrucción. O sea, habrá gente dentro de la propia iglesia que se va a convertir, dice Elena White, o dice Dios, que se van a ser nuestros enemigos. Aquí está lo que yo dije anteriormente, más de una estrella que hemos admirado por su brillo dentro de la iglesia, se apagarán entonces en las tinieblas. Está en mi historia de Profetas y Reyes, página 140. Es terrible lo que va a venir. Dice, en las decenas finales de la historia de esta tierra, hombres a quienes el Dios ha honrado grandemente imitarán al antiguo Israel. Va a ser la misma historia. Un abandono de los grandes principios que Cristo ha establecido en su enseñanza, la implementación de proyectos humanos usando la escritura para justificar un curso de acción equivocado bajo la operación perversa de Lucifer, confirmarán a los hombres en el error, confirmarán a los hombres en el error y la verdad que necesitan para cogerlos de prácticas erróneas se filtrarán en sus almas, así como el agua de un vaso agrietado. O sea que se van a meter falsas teorías. Por eso que están metiéndose tantas cosas hoy en día, porque están infiltrándose falsas teorías. Muchos mostrarán que no son uno con Cristo, que no están muertos al mundo como para que puedan vivir con Él y serán frecuentes la apostasía de hombres que han ocupado cargos de responsabilidad. Abajo dice los ministros. El gran asunto que pronto afrontaremos, la imposición de la ley dominicales, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado y Él tendrá un ministerio puro, verdadero y santificado preparado para la lluvia tardía. Muchos ocuparán nuestro púlpito sosteniendo en la mano la antorcha de las falsas profecías encendida por la infernal satánica. Algunos que no querrán seguir llevando el arca saldrá de entre nosotros, pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad. Estará allí hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. Ministros y médicos, mira que aquí nos metieron a nosotros médicos. Ministros y médicos pueden abandonar la fe, como la palabra lo dice, y los mensajes de Dios ha dado a su sierva declarar que lo harán. Yo creo que vamos a terminar aquí. Yo pienso que, hermanos, digo, ¿por qué yo traje este mensaje hoy? Porque estamos viviendo los tiempos finales y hoy en día nosotros estamos recibiendo también esa
esa batalla espiritual. El hecho de yo, o mi esposa y yo, te hemos dedicado a hacer la obra, y más que todo, dedicado uno a este ministerio del Espíritu Santo, hermanos, que Satanás está atacando fuertemente. Y entonces yo pido gente por nuestra iglesia, por nuestra congregación, porque, hermano, hay cosas feas, 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 feas. Y bueno, no puedo decir aquí algunas cosas que han pasado, pero en el fondo yo le pido a ustedes que oren por nosotros y oren por nuestro grupo, porque cuando están sucediendo estas cosas, dice la palabra de Dios, erguid vuestra cabeza, porque ya Cristo te viene. Cuando usted vea que hay tantos problemas en nuestras iglesias, tanta la cuestión te dirá, pero se va a acabar la iglesia, y usted ore, llora, y dice, el Señor, mira lo que está pasando. Estamos viendo, hermanos, sinceramente, que ya está el fin. El fin, el fin. ¿Cómo se va a manifestar el fin? Que donde está la verdad, que Dios lo tiene como pueblo, ya se está destruyendo por el mismo enemigo. Se le han abierto las puertas a Satanás porque estamos viviendo época de tranquilidad, no hay persecución, no hay en este momento imposición ni nada, pero cuando empieza a ver lo que va a venir, entonces ya sí, los que son los hijos de Dios van a permanecer y lo que son cizañas se van a ir, porque se van a convertir en enemigos de los mismos pueblos de Dios. Y entonces nosotros tenemos que prepararnos, ¿verdad? Que tenemos una verdad pura, una verdad santa, puesta por Dios. Dios nos ha escogido a nosotros llevar esta verdad. Y me ha escogido a ti, o te ha escogido a mí, para llevar esta verdad al final del tiempo. Tenemos que sostenernos de la mano del Señor, porque las cosas que van a venir porque ya Cristo viene. Entonces, por eso es que estamos estudiando el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo debe actuar en nuestros corazones, en nuestra vida. Para nosotros permanecer, tenemos que estar con Dios, tenemos que estar con el Espíritu Santo, tenemos que orar más, consagrar más y estudiar más la Biblia. En tiempo que estemos hoy viviendo, que todavía no hay persecución, aprovechemos para estudiar la Biblia, oremos más, entreguemos a Dios. Porque el tiempo que dice que cuando va a venir la persecución, las cosas terribles, ya usted no tendrá la oportunidad de tener la Biblia en su mano. Y dice que todo va a quedar aquí en la mente, en la memoria, los versículos, los textos, los cantos, los signos, todo va a quedar aquí en la mente. Porque dice que el pueblo de Dios va a tener que ya huir, porque ya venga la persecución, quiere decir, ya viene el decreto de muerte, va a venir, ¿no? Todas esas cosas que nosotros sabemos. Entonces, esto va a pasar, ¿por qué? Porque ya está escrito por el Señor. Dios va a permitir. Acuérdense que algo interesante, en el caso de Job, Dios permitió, pon atención, Dios permitió que Job fuera aprobado. Y Dios en este tiempo final va a permitir que venga la ley dominical. ¿Por qué? Porque Satanás está luchando para poner esa ley dominical. Pero Dios no se lo ha, no lo ha dado permiso, pero ya Dios lo va a permitir. Dios, o sea, prácticamente la ley dominical va a ser permitida por Dios para que ya sea aprobado su pueblo. Entonces, Dios ni sabrá ya, Él sabe quiénes son los que van a ser salvos y quién no. Entonces, la decisión es mía hoy. Mi decisión es mía. Si yo como médico digo yo, bueno, me voy a dedicar a la profesión médica, yo sé que voy a perder. Y eso lo digo con sinceridad. Pero si yo me dedico a estudiar más de Biblia y conocer más de Dios y conocer más de esta verdad, porque yo sé que hasta aquí, la muerte no es la barrera para nosotros, la muerte no es el límite final de nosotros, la muerte no, es la vida eterna. Y yo para tener vida eterna tengo que entregarme a Dios, yo tengo que estar con Cristo, con el Señor. Señor, yo estoy todo ambicioso, digamos de esa manera, yo soy ambicioso, yo no quiero tener la muerte temporal, ya sé que voy a morir, ya no. Yo quiero vivir contigo por la eternidad. Yo sé que voy a resucitar, si pasara eso, y si tengo que vivir contigo es porque voy a vivir por fe. Entonces, mucha gente se está entregando a Dios, entregándose a Cristo. En los últimos momentos cometió una vida de pecado y falta. Dios nos perdona, por eso es la importancia del santuario. Dios nos perdona todos nuestros pecados porque no somos perfectos. Y al perdonarnos Dios, y ya hemos recibido ya la muerte, digamos, o ya la sentencia final de que el juicio, quiere decir, tuvimos con el Señor, Jesús nos acepta como Salvador, por su sangre preciosa vamos a ser salvos y vamos a ser anotados en el libro de la vida y vamos a vivir por Cristo porque estamos anotados allí. No es el libro de la iglesia, es el libro de la vida del cielo. Por eso más importante está anotado ahí arriba. Por eso le dijo el Señor Jesús, se lo dijo a los discípulos. Ustedes están contentos por lo que están haciendo, pero mejor, más importante que esté anotado en el libro de la vida. Y Él es el que está encargado de eso. ¿Quién escribe ese libro de la vida? Mire que es interesante. El mismo Señor Jesús, pero ¿quién está encargado ya acá en la tierra? Es el Espíritu Santo. Él es el que nos está llevando a eso, que nos anotemos. Él le dice, Señor, este otro. A cada uno de nosotros vamos a estar en el cielo registrado, ¿ok? Que Dios nos ayude, hermano. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y permanecer con fe. Hoy en día tenemos que luchar por nuestra fe. Y tenemos confianza porque hemos sido privilegiados en conocer una gran verdad. Esa gran verdad nosotros tenemos que sostenerla al final del tiempo. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, una vez más, gracias por este momento. Gracias por bendecirnos hoy, Señor. Te suplicamos que nos dirijas espiritualmente, que actúe en nuestra vida, en nuestros corazones, porque los tiempos que vamos a vivir dice que habrá tinieblas en la tierra. Y queremos estar contigo, Señor.
Gracias por la oportunidad que nos das. Queremos que bendiga a todos los presentes aquí, estamos aquí, y bendiga a la familia, a nuestros hogares, y lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, ahora y siempre. Amén.